Mis amados hermanos, bienvenidos. Es un hermoso día en el cual juntos podemos seguir alabando al Señor. Hoy quiero invitarle para que usted me acompañe en estos minutos que tengo por delante para recibir el consejo de la palabra del Señor. El tema de este día es la actitud de un vencedor. La actitud de un vencedor. Y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios nos habla de muchos vencedores y muestra de ello es el capítulo número 11 de Hebreos, donde se ha titulado Los héroes de la fe. Y cuando usted hace un recorrido por ese capítulo de Hebreos 11, usted va a encontrar ahí a muchos hombres, incluyendo mujeres también. Todos ellos fueron vencedores, tuvieron una actitud de vencedores. Pero vamos a iniciar el tema de este día con una oración, dándole gracias al Eterno, dándole gracias al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones, por la fortaleza que proviene de ti. Y Señor amado, te pido por todos aquellos que están conectados hoy para recibir el mensaje de la palabra. Que tú, Señor, les ministres. Ruego también por toda necesidad que hay en cada vida, en cada hogar. Tú conoces nuestras necesidades y, Señor, dependemos de ti. Estamos confiando en ti, Señor, y ruego que toda necesidad sea suplida conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Bueno, vamos al tema, la actitud de un vencedor. Vamos a ir a Primera de Samuel, primer libro del profeta Samuel, en el capítulo número 17. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 17. Y todo este capítulo 17, ¿de qué nos habla? Nos habla de cómo surge David, cómo surge aquel pastorcito, cómo surge aquel joven que su labor, su tarea era cuidar las ovejas de su padre, cómo llega a surgir. Y desde ese surgimiento vemos a David que imparable, ya no paró. Este hombre se convierte en un gran vencedor y Dios lo lleva a grandes retos, lo lleva a grandes alturas, y este hombre es toda una historia. Amén. Así que vamos entonces a leer esta palabra, y nos dice así en Primera de Samuel 17, dice: los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y dispusieron la batalla contra los filisteos. Amén. Dejemos ahí el pasaje. ¿De qué nos está hablando este pasaje de Primera de Samuel 17? Nos está hablando de un encuentro de guerra, un encuentro que era crucial. Los filisteos peleaban contra los hebreos, era crucial. Muchos de ustedes conocen este pasaje, conocen esta historia. En medio de este campamento surge algo novedoso, porque no se había dado en ninguna otra guerra. ¿Qué sucede? Sucede que un hombre de los filisteos que medía aproximadamente 3 metros de altura, imagínese usted eso, 3 metros de altura, era descomunal, era un gigante. Este hombre es un guerrero desde su niñez, y a este hombre lo llevan a las batallas. Infundía un temor increíble solo ver aquel gigante, ver aquella armadura que poseía, ver las armas que llevaba este individuo. Era aterrador sin duda alguna. Y surge esto, este hombre sale y dice: ¿para qué vamos a pelear todos? Denme un hombre que pelee conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos.
Así decía el hombre aquel. Era aterrador, era un momento muy, muy terrible. ¿Qué sucedió? Dice la escritura que cuando esto pasó, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. Mire lo que pasó. Saúl se amedrentó, Saúl tuvo temor, tuvo miedo, y con él todo el ejército de Israel, todos se amedrentaron y todos tenían miedo. Nadie aceptaba el reto, nadie. Era una cosa, imagínense, descomunal, era algo nuevo para los hebreos y aquello les infunde un gran temor, les infunde un gran miedo. Muy lejos de ahí hay un pastorcito, muy lejos de ahí hay un joven cuidando las ovejas de su padre. Y papá le dice a este joven: David, llévale a tus hermanos esta comida. Les prepara ahí una comida, el padre, unos quesos, unos panes, van para la batalla. Sin duda alguna eran los quesos y los panes que a los hijos de Isaí gustaban mucho. Y aquí empieza la actitud del vencedor. Aquí empieza la actitud que nosotros debemos de aprender de este capítulo. Oiga, ¿dónde empieza? Empieza en el versículo número 20. ¿Se recuerda usted que era David? Le dije, ¿verdad? Un pastor de ovejas, un pastor en el campo. Pero mire usted la primera actitud, mire usted estas cualidades que la palabra del Señor nos relata. En el versículo número 20 dice así: David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomando las cosas se fue como Isaí le había mandado. Qué interesante, porque en esta situación, como en toda otra situación que nos demanda un reto, que nos demanda una acción, que nos demanda valor, no vamos de primas a primeras a ser vencedores, no vamos en el momento a ser triunfadores, no. Esto es muy interesante porque la actitud de un vencedor va formándose con hábitos antes de entrar a la batalla, antes de entrar a un reto, antes de entrar a una situación que requiere carácter. El hombre, la mujer es preparado, es preparada. No es que en la crisis se hacen los vencedores, no es que en las crisis surgen los valientes espontáneamente, no. Acuérdese que había una crisis, había una situación, un conflicto muy grande, y cuando Saúl y el ejército lo oyeron, ¿qué hicieron aquellos hombres? Se amedrentaron. ¿Por qué razón? Primero que todo, le digo, el miedo es contagioso. Sin duda alguna, el miedo es contagioso. Usted está con un hombre temeroso, usted está con una mujer temerosa, el miedo se contagia, el miedo se expande como un virus y contagia también, el temor contagia. Pero si en medio de eso hay un hombre, en medio de eso hay una mujer que es valiente, también le digo, el valor se contagia. Eso lo veíamos nosotros de jóvenes. Recuerdo que íbamos muy jovencitos, muy niños, casi niños. Y tenía yo aproximadamente una edad de unos 12, 13 años de edad. Y recuerdo que íbamos a un puerto allá en Guatemala. Y este puerto lleva por nombre San José, lleva por nombre este puerto, San José. Y en aquel puerto, en el puerto de San José, había un muelle profundo, un muelle que entraba al mar, y ahí llegaban pequeñas embarcaciones y eran descargadas en aquel muelle de San José. Recuerdo que entre todo este grupo de chiquillos, había uno que era muy atrevido. Recuérdese, yo tenía como unos 12, 13 años de edad y había uno que, repito, era muy atrevido, este jovencito, y él se las ingeniaba
para subirse en el barandal del muelle y desde ahí lanzarse enclavado. Se lanzaba a aquel mar y nos retaba. Y yo lo veía en medio de aquellas aguas profundas, lo veía ahí y decía, tírate, decía. Y oiga, y aunque había temor de tirarse uno de aquel muelle, había temor, el valor de aquel chico, el valor de aquel jovencito, no quedaba otra sino ser contagiado. Y entonces también nos subíamos a la baranda, veíamos ahí que el supervisor del muelle, porque eso no era permitido, no estuviera ahí cerca, y nos trepábamos a la baranda y nos lanzábamos también nosotros a las aguas. ¿Por qué razón? Porque también el valor se contagia como se contagia el miedo. ¿Qué necesitamos ahorita en medio de las crisis, en medio de los problemas? Necesitamos que haya en la familia, necesitamos que haya en el grupo, necesitamos que hayan con nosotros personas valerosas, personas que infunden ese ánimo, infunden valentía. Amén. No necesitamos que nos infundan temores, sino que necesitamos que venga ese valor a contagiarnos para salir adelante, tal como lo dice la palabra del Señor, y lo veíamos en una semana pasada, que dice en Romanos capítulo número 8, dijo el apóstol Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Necesitamos ser contagiados de valor, no de temor. Entonces Saúl está amedrentado. Si se amedrenta la cabeza, Saúl, el ejército que él está amedrentado, pero eso no lo sabe el pastor, eso no lo sabe el jovencito aquel, hijo de Isaí, eso no lo sabe David. Y cuando David va, entonces le decía que su primera actitud que lo distingue como un vencedor, ¿cuál es? Oiga esto, versículo 20 leí, se levantó muy de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomando las cosas y se fue como Isaí le había mandado. ¿Cuál es la actitud de un vencedor? ¿Cómo uno empieza a ser preparado para convertirse en un hombre vencedor, en una mujer vencedora? Oiga, en que la persona antes del problema, la persona antes de la dificultad, la persona antes de la crisis, ha sido él y ella ha sido leal. Por favor, diga conmigo, leal. Ha sido leal. Amén. Eso es una característica de un vencedor antes de entrar a una crisis. Nadie entra a una crisis y ya de sopetón se hace un vencedor. No, nadie entra a una crisis así. Yo le digo en esta hora que hay muchas personas que tienen dificultades en la crisis, en la adversidad esta que enfrentamos. ¿Por qué razón? Porque en el pasado no tuvieron actitudes que los equiparon para enfrentar el problema. No tuvieron actitudes que los enriquecieron. Y ahora estamos viendo a este hombre y vemos su actitud. Su primera actitud es que ha sido un hombre, un jovencito leal. Número uno, anótelo. Si usted está tomando nota, porque sé que hay personas lindas que toman nota de esto. Qué interesante. Anótelo. Agarre un papel allí y escriba actitud leal. Lealtad. De eso nos habla el ser leal. Eso era David. David fue enviado al campo solo a cuidar ovejas. David fue enviado allí a cuidar las ovejas de su padre. Y tenían que dormir ellos en champas improvisadas, tenían que dormir ahí bajo las estrellas. Pero David no se escapaba, David no se fugaba. David no andaba abandonando el rebaño, no andaba abandonando a las ovejas ahí a su amparo. No, David fue leal a la comisión de su padre, fue leal a la comisión de papá. Amén.
Luego vemos también en David, vemos en este versículo número 20, dice, se levanta muy de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Qué era David? Cuidadoso, cuidadoso. Hay personas que están dispuestas a enfrentar o a hacer alguna tarea, pero ya tienen una tarea. ¿Y qué hacen con esa tarea cuando viene un nuevo reto? La descuidan esa tarea. Así no se llega a ser un vencedor. ¿Qué hizo este jovencito David? Lo vemos que era cuidadoso. Se levantó de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Él fue cuidadoso. Él no fue al siguiente paso, no fue a la misión, no fue al campo de la batalla, no fue a ver a sus hermanos para llevarles aquella comida que el padre había preparado, siendo un descuidado. Y que luego su papá preguntara, ¿cómo están las ovejas? Y el chico hubiera respondido, es que tú me enviaste que fuera al campo. Y por eso dejé las ovejas allí, y las ovejas se dispersaron, o se las comió un lobo, o fueron despedazadas por un león, por un oso. La culpa es tuya, papá, porque tú me enviaste. Así hay muchas personas. Así hay muchas personas que han sido comisionadas o son comisionadas, son para un encargo, pero no son cuidadosos. Y por ir a hacer aquel otro encargo, abandonan lo primero, dejan atrás lo que se les ha encomendado. Anota lo siguiente. Entonces, siguiente actitud que tiene David es cuidadoso. Diga conmigo, cuidadoso, cuidadoso. Luego también vemos en este verso número 20, vea lo que dice: David se levanta muy de mañana, deja las ovejas al cuidado de un guarda, tomando las cosas se fue como Isaí le había mandado. ¿Cómo es la actitud de un vencedor? ¿Cómo es la actitud de un hombre y de una mujer vencedor, vencedora? Obediente. Anote eso, anote por favor. Ya llevamos 3 con esta. Llevamos leal, cuidadoso y obediente. Anote, obediente. Eso es también muy importante. Nadie va a vencer en una crisis, nadie va a vencer en un reto nuevo, en un reto desconocido, si tiene un corazón lleno de rebelión. Nadie vence así. Está en la crisis atemorizado, está en la crisis con miedo, está en la crisis con pánico. ¿Por qué razón? Porque no ha aprendido a ser obediente. Cuando tú aprendes a ser obediente, cuando tú eres un joven obediente, una muchacha obediente, cuando tú eres un hombre obediente, una mujer obediente, tú vas al siguiente paso sabiendo que esa obediencia es recompensada. Dios recompensa a los obedientes. Amén. La obediencia es bien importante para ir a otro nivel, para enfrentar una crisis, un reto. La obediencia es bien importante. ¿Qué más vemos entonces? Por último, para pasar a otro versículo que nos va a enseñar la actitud de un vencedor. Oiga, David era trabajador. Trabajador. Si tú no has aprendido estas actitudes, lealtad, cuidadoso, obediente, trabajador, te encontrarás en medio de la crisis, te encontrarás como un náufrago, te encontrarás como un hombre perdido en la mar, como una mujer perdida en la mar, porque no sabes ahora qué hacer. Pero si tú antes de esta crisis, tú has sido señalado, ha habido estas características en tu carácter: lealtad, cuidadoso, obediente, trabajador. Si tú has tenido estas actitudes en tus días pasados, ahora te digo, Dios te ha equipado para el siguiente nivel, te ha equipado para que seas un vencedor. Nos ha equipado el Señor para que venzamos.
Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Alabe al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante. Yo creo que algunos están pensando ya allí en sus hogares, ahí donde escuchan ahora esta programación, estarán pensando en personas que han conocido, que no fueron leales a los encargos. Personas que han conocido que no fueron cuidadosos con lo que se les había delegado. Personas que han conocido que no fueron en verdad obedientes y mucho menos trabajadores. Siempre se quejaron, estuvieron en quejas, desobediencias, deslealtad, rebelión, descuidos. Ahora imagínense, pues hay que orar por ellos. Amén. Hay que orar por ellos y ayudarlos. Amén. Entonces, David cumple el trabajo que se le asigna lealmente y sin falta. Una actitud muy importante para la victoria. Ahora vea en el versículo número 26. Oiga, verso 26. Qué interesante, dice, versículo 26 de 1 Samuel 17. David habló a los hombres que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Qué harán con el hombre? Mire lo que dijo David, porque David está en este campo de la batalla y dice que este paladín, este gigante, salía por la mañana y por la tarde y retaba al ejército de Israel, lo retaba. Y esto iba ya por 40 días. Mire, nos habla de cuarentena. Iba ya por 40 días este gigante haciendo esto. Y sin duda alguna, David o ha llegado por la noche del día anterior y en la mañana escucha el grito de este paladín pidiendo a un hombre que pelee con él. O quizás en el transcurso de la mañana él se encaminó al campamento y llegó la hora de la tarde y lo escucha vociferar. Tenemos que ubicarnos si fue por la mañana o por la tarde cuando este individuo, David, oye el grito de este gigante Goliat. Pero lo interesante aquí es que cuando él ha escuchado el grito de este gigante, él pregunta y dice: ¿qué harán con el hombre que venza? ¿Qué harán con el hombre que venza a este incircunciso? ¿Qué harán con el hombre que venza? Ahora note entonces esto, muy interesante, porque David no tiene la mirada en el gigante. David tiene la mirada en la victoria. Alabado sea Dios. ¿Entiende eso? Este es el punto número 2. Un vencedor no mira la dificultad. Un vencedor no mira los imposibles. Si tú estás viendo la dificultad, si tú estás viendo lo imposible, no te atreverás. Si tú estás viendo que la montaña es alta, demasiado alta, no la escalarás. Si tú estás viendo que el agua es muy profunda, no te lanzarás. Si tú estás viendo que la situación requiere de una disposición valerosa, pero es muy riesgosa, no te atreverás. La actitud de un vencedor es no fijarse en el problema. La actitud de una vencedora es que no se fija en la dificultad, se fija en la posibilidad de vencer, se fija en la victoria. Esto es muy importante, amados hermanos. No nos fijemos en la dificultad, fijémonos en la victoria del Señor. Fijémonos cómo Dios nos puede dar la victoria. Fíjate en vencer. No te fijes en el problema. Amén. ¿Entiendes eso?
Muy importante, muy importante. Entonces, si nos concentramos en los problemas, si nos estamos hoy concentrando en el problema y estamos concentrados en el problema y estamos concentrados en la dificultad, no estaremos concentrándonos verdaderamente en lo que Dios quiere que nos concentremos, en la victoria. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a solucionar el día a día? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo llenamos el día a día? Repito, miremos las victorias, miremos a Dios a favor nuestro. Es bien importante, miremos al Señor a favor nuestro. Amén. Este martes que pasó, en la conferencia telefónica que tenemos a las 7 de la noche, hemos tenido a algunos invitados compartiéndonos la palabra. Y este martes pasado invité al doctor Palacios, un odontólogo, un cirujano, un especialista en ortodoncia. Eso es el doctor Palacios. Lo conocí hace algunos años en Guatemala y lo tuvimos en uno de nuestros encuentros celebrados allá en Antigua Guatemala. El doctor Palacios tiene una historia muy interesante y eso también este martes él lo compartía a los oyentes, a los que se pudieron enlazar en esta conferencia. Él era un doctor, un dentista, un cirujano dentista, y juntamente con su esposa, ellos acumularon una deuda de $350,000. Tenían una deuda. Oiga esto, $350,000. Y en esa situación, Cristo llega a sus vidas y Él empieza, por medio de la palabra, a encontrar soluciones para salir de las deudas. Le tomó unos años, le tomó casi 6 años para salir de la deuda de $350,000. Pero este hombre se disciplinó, este hombre se propuso, este hombre tuvo disciplina, tuvo carácter para salir de aquella deuda. Y nos compartía él eso en la conferencia de este martes pasado. Pero también algo que nos compartió ya al final fue su actitud, la actitud que debe tener un líder ahora en esta situación crítica por el empleo. Y él decía algo muy interesante y esto me llamó la atención. Él decía esto, hablaba de la primicia y él contaba que él se propuso él ser un sembrador, siempre ser un sembrador. Y de la consulta de la semana que él hacía, ahora ya él no ejerce como un odontólogo, él está dedicado al ministerio, pero él decía esto, que la consulta de la primera semana era una primicia para el Señor. Y el primer sueldo del mes era una primicia para el Señor. Aparte, esto él lo enseña rigurosamente. El diezmo enseña que hay que ser un diezmador y hay que ser un previsor. Y nos hablaba del guardado. Y hablaba del guardado porque dice que mucha gente se siente incómoda en que se le hable del ahorro. Mucha gente se siente incómoda, entonces ellos hablan del guardado, del guardadito, que hay que guardar, hay que tener guardado unos centavitos, hay que tener guardado un capital, hay que tener guardado para las emergencias como estas. Y oiga, y el que no aprende ahora, el que no está aprendiendo ahorita de esta situación, decía él, ¿cómo va a enfrentar la otra que vendrá? ¿Cómo la va a enfrentar? Muy interesante lo que él compartía. Hablaba entonces del guardado, hablaba de la primicia. Pero decía él que él continuó, ahora ya dedicado al ministerio, siendo un conferencista, invitado a muchos países, lo invitan para ir a dar conferencias,
sus estudios se han convertido en texto para universidades, están siendo editados por editoriales prestigiosas. En Guatemala, como en Centroamérica y en México, lo invitan también en empresas para ir a hablar sobre la economía y cómo las personas pueden salir de la pobreza y pueden salir de las deudas. Es una persona notable. Decía él esto, que él continuó con la primicia, y cuando va a una conferencia, el primer mes que lo invitan a una conferencia, o la primera iglesia que lo invita para una conferencia, él toma esa ofrenda o toma ese pago y lo da como una primicia al Señor. Él tiene una congregación, él se congrega en Casa de Dios en Guatemala. Él entrega la primicia y él dice que hasta el día de hoy no le ha faltado trabajo, no le ha faltado ingreso. Sigue él ejerciendo, sigue él siendo invitado. Es un conferencista notable. Qué interesante. Me llama mucho la atención esto, porque hay personas que desean salir de las deudas, desean salir de la pobreza. Hay personas que desean ver la mano de Dios, la provisión de Dios sobrenaturalmente. Sin embargo, no tienen una actitud vencedora en sus finanzas. No han sido previsorios. Son personas que, como decía el doctor Palacios, la palabra de Dios dice, ponme atención, no te distraigas. La palabra de Dios habla de la fidelidad de Dios al dador alegre. La palabra de Dios habla, repito, de la fidelidad de Dios al dador alegre. Y la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y la Biblia dice que el que siembra en abundancia, cosecha en abundancia, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Lo dice la palabra de Dios. Pero algo que decía el doctor Palacios, que también me bendijo, fue que la palabra de Dios dice ello, pero la gente dice, pero yo pienso. Para los que estuvieron enlazados en esta conferencia, la gente dice, pero yo pienso, pero yo creo. Y eso rompe la palabra, eso rompe la fe. Cuando usted dice, yo pienso, yo creo, eso va en contra de Dios. Eso es decirle al Señor, negar. Eso es negar la palabra, negar la eficacia. Eso es acallar la voz de Dios. Y te digo esto, querido hermano, hermana, en esta situación en la que hoy estamos todos, todo el mundo está metido en esta situación. Si tú sigues declarando eso, yo pienso, yo creo, perdóname, te lo digo con todo, con el respeto que me mereces. ¿Quién eres tú para pensar? ¿Quién eres tú para creer en contra de la palabra, en contra de lo escrito? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para pensar en contra de lo que dice la palabra? No vayas a ser un evangélico ateo. Amén. No te vayas a convertir en un cristiano anticristo. ¿Qué significa eso? En un cristiano que está en contra de Cristo. Eso es anticristo. Estar en contra de Cristo. No. Entonces hay personas que ahora están en esta situación, pero tuvieron la oportunidad en el pasado. Fueron enseñados, escucharon en la congregación, oyeron la palabra y estaban allí sentados, oyendo la palabra, diciendo amén. Pero yo pienso, yo creo.
y ahora están en una situación de angustia. Ahora dicen, ¿qué vamos a hacer? El que ha sido fiel en el pasado puede echar mano de esa fidelidad. Y el Dios de la gloria, el Todopoderoso, el que nunca falla, Él, a los que le han creído, no los deja postrados en el desierto. No los deja postrados en el desierto. Hay un texto en la Biblia que dice que la gente que se quedó postrada en el desierto, hablando de Israel, la gente que salió de Egipto, que esa generación se quedó postrada, o sea, murió en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Hay un texto en la palabra que dice que les sucedió eso porque no tuvieron fe en la palabra de Dios. ¡Ah! Escucha bien esto, papá. Escucha bien esto, hermano, hermana. Escuchen bien esto, jovencitos. Hay que tener fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra. Y el que ha tenido fe en la palabra y el que sabe lo que la palabra anuncia, forma un carácter y tiene una actitud para vencer toda crisis, todo problema. No digamos 40 días, una cuarentena. No digamos que esto se alargue 2, 3 meses. ¿Qué comeremos y qué haremos? Tienes fe en la palabra. Tienes fe en Dios. No te quedarás postrado en el desierto. Y este texto está en la Escritura. Que aquellos que quedaron postrados en el desierto, quedaron postrados, murieron en el desierto porque no le mezclaron fe a la palabra. Mézclale fe a la palabra. Cree al Señor. Algunos dirán, ahora pastor, ¿y ahora qué hago? Hermano, ¿y ahora qué hacemos? Pues haz lo que tienes que hacer como un hijo de Dios obediente. Obedécele al Señor. Amén. Obedécele a Dios. Si tú le obedeces a Dios, mire, no esto te espera, pastor, mire, yo le prometo a Dios que si yo salgo de esta crisis y que si yo cuando tenga esto y cuando entonces yo voy a ser fiel. No. ¿Sabe cómo le llaman esto en mi pueblo? Le llaman patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Cuando ya aquel que se está ahogando tira patadas por todos lados. Patadas de ahogado le llaman. No, usted empiece ya. Usted empiece ya, querido hermano, hermana. Sea fiel a Dios. Tiene poquito, aparte sus primicias para el Señor. Tiene poquito, aparte sus ofrendas para Dios. Tiene poquito, aparte su diezmo para el Señor. Eso es lo que Dios pide en su palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto al dar? Dice cada uno dé como propuso en su corazón, según haya prosperado. Así enseña la Biblia, según haya prosperado. Así se da. Amén. No espere usted salir de la crisis y entonces yo voy a empezar. No, aprenda ahora, caballero. Aprenda ahora, señora. En la crisis aprenda. Ahora forme carácter. No lo formó en el pasado. Pues mire dónde lo está ahora aprendiendo para formar carácter. Ahora hay que ser un vencedor. Pero continuemos. Entonces dice el pasaje así. Oiga, punto número 3. Oiga, él siguió siendo un siervo. David siguió siendo un siervo. Mire cómo dice el versículo número 32. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. ¿Se recuerda en el punto número 2? En el punto número 2 le decía que David no se fijó, no se enfocó en el gigante. No te enfoques en el problema, en la dificultad. Enfócate en la victoria. Enfoquémonos en la victoria que Dios nos dará en estos días.
Y lo tercero para finalizar es que él siguió siendo un siervo. David siguió siendo un siervo. Eso lo dice el versículo 32 que he dado lectura. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Él continuó siendo un siervo. Qué interesante. Para finalizar le digo, no sobrepases autoridad. No sobrepase autoridad. No, David vio a Saúl amedrentado, pero no por ello dijo: yo soy el rey. No, yo tengo valor, yo voy a luchar contra este gigante, yo merezco la corona, merezco el reinado, merezco el palacio. No, él siguió siendo un siervo, jamás sobrepasó autoridad. Hay gente que ahora no puede enfrentar la crisis. Hay gente que ahora está postrada en el desierto. Hay gente que está temblando y temerosa porque siempre en el pasado su costumbre fue sobrepasar la autoridad. Sobrepasar la autoridad. Nunca acató autoridad. Nunca tuvo un corazón obediente. No tuvo corazón de siervo. Y ese es David. David acató autoridad, supo ser siervo, supo esperar en Dios. Amén. Los vencedores saben esperar. Los vencedores saben esperar. Son las actitudes de un vencedor. ¿Aprendiste algo? Pregúntale a su vecino. ¿Aprendiste algo? Pregúntale a su vecina. ¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? Ahora ha llegado el momento de orar. Vamos a hacer una oración. Quizás no te preparaste en el pasado. Fuiste muy descuidado, muy descuidada en el pasado. No acumulaste actitudes de vencedor, de vencedora. Ahora has venido a aprender en el centro de la guerra. Has venido a aprender. Aprende bien. Aprende bien. Y Dios te dará la victoria. Hacemos una oración y quiero invitar a aquellas personas que están ahí en sintonía que todavía no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Y quiero invitar especialmente también a aquellas personas que se han apartado de la fe, han sido unos descuidados, unos rebeldes. Pero hay misericordia. Hay misericordia en Dios y debes reconciliarte con el Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú, Señor, estás obrando en mi vida. Y te pido en esta hora, perdona mis pecados, ven a mi corazón, me reconcilio contigo. Repite conmigo. Padre, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo. Te doy gracias por Jesús, mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, llena mi vida de tu unción, de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mis amados, muchas bendiciones a todos ustedes. Seguimos en contacto. Recuérdese, sábado 2 de mayo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, estaremos en la sede central, en el parqueo, recolectando víveres. Solo usted, por favor, llegue, ponga los víveres en su baúl. Habrán ahí hermanos, hermanas, colaboradores que tomarán los víveres del baúl y prepararán las canastas del buen samaritano. Y también le digo que se estará tomando nota de aquellas personas que necesitan canastas y las que ya estén en existencia en esa misma hora, en ese mismo momento, se entregarán para ser llevadas a los hogares, a los amigos, a las amigas que están más urgidos. Bendiciones, se les quiere mucho. Un abrazo. Amén a todos ustedes. Amén.